Hola, bienvenidos a nuestra primera noche de Refill 2020. Estamos demasiado emocionados de contar con su presencia. Hoy estamos unidos en este foro para líderes, muchos líderes de jóvenes, de iglesias, de todos lados de Costa Rica y de fuera del país. Así que queremos saber, antes de empezar, de a dónde nos acompañan. Escriban acá en el chat desde qué iglesias son, de qué ministerios se unen, desde a dónde se conectan. Queremos saber y saludarlos y gozar que están con nosotros en esta transmisión. Refill es un espacio que ha ido creciendo con el tiempo en el corazón de los jóvenes de Vida Abundante Coronado desde hace más de 5 años, con la intención de ser un espacio de preparación y motivación y poder refiliarnos, por eso su nombre, del propósito de Dios para nuestras vidas. Y estamos muy emocionados que a pesar de las circunstancias podemos hoy unirnos de manera virtual. Así que gracias por estar con nosotros. Les contamos que la plataforma por la que estamos unidos tiene varias facilidades para el espacio que tenemos hoy. Primero, hay una viñeta donde pueden tener acceso directo a la Biblia. Además, estamos el chat, donde les digo que pueden comentar y estar participando con nosotros. Y tenemos una parte donde dice notas para que ustedes puedan tomar sus apuntes del espacio, hacer sus recolecciones de lo que vamos conversando. Y además, otro espacio donde les tenemos un link con un material que al final les contamos para qué va a servir. Bienvenidos y gracias por estar acá. Hoy estaremos tocando el tema La Iglesia de la Década. El lema de Refill este año está sobre la palabra kairos, que en Marcos 1:15 significa el momento señalado en el propósito de Dios y representa el tiempo necesario para que la voluntad de Dios se cumpla. Estamos seguros que estamos en tiempos complicados y además estamos iniciando una década y creemos que ustedes y yo, como líderes de jóvenes, tenemos en nuestras manos dirigir y motivar a esta generación a ser la iglesia que Dios ha dispuesto. Así que antes de iniciar con nuestra conversación y presentarles a las personas que estarán con nosotros en el foro del día de hoy, queremos hacer una actividad y un ejercicio. Así que de una vez prepárese, tome las notas de la plataforma o bien su celular o algún cuaderno y escriba sobre lo siguiente. Queremos meditar en esto. Visualicemos la iglesia dentro de 10 años. ¿Cómo se ve? Cuando te decimos la iglesia dentro de 10 años, ¿cómo la imaginas? Ok. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos teniendo unos problemas técnicos con Nati, creo que está ahí con el internet, le estaba fallando un poco, pero ya casi va a estar de vuelta para continuar con la... Nati, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí está. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien. No podía ser una reunión virtual sin un fallito de estos. Regreso, chicos. La intención es que tomemos 2 minutos para conversar, para escribir y que cada uno de ustedes medite cómo se ve la iglesia dentro de 10 años. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo la ves? ¿Qué hace? ¿A dónde se encuentra? Así que tomemos 2 minutos. Vamos a tener la pregunta en pantalla para que puedan dedicarse a esto y ya casi volvemos con el resto de nuestra reunión. En mí, que desciendas aquí, es todo lo que estoy buscando. Sé que hay un plan
has dejado abiertas. Estoy vacío sin tu amor, anhelo de tu redención. Te necesito, Señor. Mi mal y mi pecado perdonaste con tu gran amor, Señor. Te necesito, Dios, hoy vuelvo a casa. Te necesito, Dios, hoy vuelvo al lugar que tienes para mí, que tienes para mí. Ok, bienvenidos de vuelta. La intención es que lo que acaban de recopilar lo puedan incluir en los comentarios si gustan compartirlo con nosotros, pero que también sirva de base para analizar a partir de lo que vamos a estar conversando. Antes de presentarles a nuestros expositores, queremos saludar a algunas personas que ya se han apuntado y que están con nosotros. Queremos saludar a la gente de Vida Abundante Grecia, un saludo hasta La Juela. Queremos también saludar a nuestros amigos en Vida Abundante Guapiles. Esperamos que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros. Además, está con nosotros la gente de Freaks. Gracias por unirse, un ministerio amigo de nuestra iglesia. Y además, mandar un saludo hasta el Uruguay, la gente de BAU apoyando a IRE, pero también uniéndose a nosotros a este tema. Hoy, para dirigir nuestra conversación, nos acompaña Javi Fallas, que es el líder de discipulado en jóvenes en Vida Abundante Coronado. Javi, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un saludo a todos y qué privilegio poder estar hoy acá con todos ustedes. Además, tenemos con nosotros a Irene Vallar, que primero que nada está de cumpleaños. Entonces, gracias, Ire, por celebrar tu cumpleaños sirviendo al Señor y bienvenida. Ire es pastora junto con su familia de Vida Abundante Uruguay. Buenas noches, Ire. Estás muteada. Eso, Ahí. ahora sí. Hola, buenas noches, saludos para todos y un privilegio estar acompañándolos hoy. Gracias. Además, tenemos con nosotros al líder de Ileos Worship y el Ministerio de Música para Jóvenes en Vida Abundante Coronado, Marco Durán. Hola, Marco. Hola, hola. Es un gusto para mí estar por acá. Simplemente la gracia y la misericordia de Dios, así que vamos a ver qué tiene Dios para el día de hoy. Bien, y además tenemos con nosotros a Ricardo Salazar, el pastor general de la Federación de Vidas Abundantes y de Vida Abundante Coronado. Richie, gracias por estar acá con nosotros en este espacio. Gracias a Nati, gracias por recibirme acá, a Javi, a David, a Michi que está en los controles, agradecerles, saludo especial para ir en su cumpleaños y les bendigo a cada uno de ustedes. Soy por kilómetros el más roquito de todos, pero me siento feliz de estar acá con ustedes. Muy bien, el espacio de hoy será de muchísima conversación y vamos a estar escuchándolos a ellos hablar de algunos pilares que consideramos relevantes para la iglesia. Así que, sin más, los dejamos en manos de Javi, que va a abrir con una oración y nos disponemos para aprender montones en este espacio. Hola chicos, ¿les parece a todos ahí donde están, desde sus casas o el lugar donde se encuentran, que podemos orar antes de iniciar este conversatorio? Señor Jesús, gracias porque sos bueno, Padre. Esta es la primera vez que vamos a celebrar Refil de manera virtual y tú has sido fiel en todo momento con nosotros, Señor. Tú has estado con nosotros en todo momento. Te pedimos que este espacio que tenemos hoy, Señor, sirva para que podamos crecer como iglesia, Padre, para que podamos aprender más de vos y para que podamos cumplir con todos los sueños, propósitos y metas que tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos que cada una de las personas que está conectada, Señor, hoy tenga, Señor, ese encuentro con vos, pueda aprender más de vos y que sea sumamente enriquecedor y provechoso. Tu nombre santo, amén y amén. Bueno, chicos, como bien explicó Nati, hoy vamos a estar en un conversatorio y tenemos
a estos cracks que nos van a estar acompañando el día de hoy. ¿Qué es importante? Es importante empezar a plantearnos preguntas. Desde ya estamos arrancando el 2020, estamos arrancando la década y siempre es importante plantearnos preguntas, desde las más básicas hasta las más complejas. Y estas nos van a llevar a tomar decisiones, nos van a llevar a tomar acciones en pro de lo que Jesús quiere hacer en esta tierra. Entonces siempre debemos estarnos planteando preguntas. Y lo que vamos a plantear hoy no es un ideal, no es como algo que vamos a construir, que está allá arriba, sino nuestro centro es la Biblia, es la Escritura. Ahí vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere para con nosotros, qué es lo que Dios quiere con la iglesia, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, siempre enfocados en la iglesia y entender que siempre que hablamos de iglesia, estamos hablando de la iglesia en general y que no estamos hablando únicamente de X o Y iglesia, sino que estamos hablando de una sola iglesia, de un solo cuerpo, y en base a eso vamos a construir. Así que vamos a empezar con la primera temática y la idea es, yo voy a lanzar una pregunta y entre todos vamos a estar construyendo. Como bien dijo Nati, si les van surgiendo preguntas, anótenlas ahí en el chat o escríbanlas, que nosotros las vamos a estar tratando de contestar al final. Entonces, la primera temática es adoración. ¿Okay? Creo que es uno de los pilares más esenciales en la iglesia, y cuando hablamos de adoración, lo primero que todos pensamos es en las canciones. Algunos dicen las canciones rápidas, a otros las canciones lentas, o que es el espacio antes de que venga la enseñanza, pero ¿qué es adoración? Entonces les pregunto a ustedes, chicos, abiertamente, Ire, Ricardo, Marco, ¿qué es adoración? Bueno, ya que ninguno arranca, lo hago yo. Quisiera a partir de alguna reflexión que en algún momento daba, recordar que es muy interesante que Dios no busca muchas cosas. De hecho, acusa muy pocas veces decir que yo busco algo. Y en Juan capítulo 4, el Señor dijo que el Padre busca, y es interesante, dijo adoradores, y con una característica de mucha profundidad, en espíritu y en verdad. O sea, no es una cosa externa, es una cosa que no es mental, no es física, antes que espiritual, y que tiene que ser genuina, profundamente real. Entonces, amparado en algunas definiciones, hablaba en aquel momento que adorar es centrar nuestra atención en Dios, adorar es dirigir nuestro afecto a Dios, adorar es usar nuestras capacidades para Dios, y adorar es invertir nuestros recursos en Dios. Sería mi Eso que mencionaste es buenísimo, porque en Juan 4, que es el diálogo que tiene con la samaritana, la samaritana le dice que ustedes los judíos dicen que debemos ir a adorar a Jerusalén. Entonces, como que plantea la adoración en una forma cultica, un espacio geográfico, en un solo punto, algo así, y la respuesta de Jesús es, llegará el día en que me adorarán, ¿verdad? Y me adorarán en espíritu y en verdad, en todas partes, ¿verdad? Entonces, Jesús rompe con esa estructura que a veces tenemos, que la adoración es solo un espacio puntual o solo en un lugar específico, sino en esas dos características que mencionaba Richie. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué es adoración? Bueno, yo pienso, tenía algo muy anotado, muy similar a lo que comentaba Ricardo. Sin embargo, me gustaría sumar que adoración es un estilo de vida. He escuchado muchísimas personas que inclusive dicen alabanza son las canciones rápidas y adoración son las en las que levantamos los brazos. Y yo creo que la adoración va más allá, como decías vos, de un espacio previo o mientras llegamos tarde, ¿verdad? Los que llegamos tarde, mientras nos acomodamos para que empiece la prédica. Como vemos, Dios busca adoradores, pero va más allá de un escenario, de las luces, de un don, un talento que yo tenga, sino Él busca que todos nosotros seamos adoradores. Entonces, creo que esa es como una perla que siempre atesoro yo, que a pesar de que no sé cantar nada, ¿verdad? Que gracias a Dios Amanda acá con nosotros, yo me considero una adoradora, aunque cante así fatal.
Muy bueno, muy bueno. Que no limitarlo nada más a las canciones, no limitarlo nada más a ese espacio. Marco, ¿qué crees vos que es la adoración? Yo siempre, o sea, siempre he definido la adoración y lo trato casi que de definir en una sola palabra y es obediencia para mí, ¿verdad? Siempre me acuerdo de la historia de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y ellos suben al monte y de un momento llega y se vuelve y le dice a los siervos que lleva con él, le dice, quédense aquí un momento que mi hijo y yo vamos a ir a adorar al Señor. Y lo que él va a ir a hacer es sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces, yo veo el acto de adoración de Abraham en ese momento como la obediencia que él está haciendo, en ir y tomar a su hijo, ¿verdad? Sabiendo de que Dios tiene el poder para resucitarlo. De igual manera, o sea, si nos vamos al mandamiento más importante que nos decía Jesús, es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y si le podría sumar un par de versículos más, ¿verdad? Claro. En Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿verdad? Y luego el mismo apóstol Juan, en 1 Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Entonces la adoración es algo demasiado grande como para encasillarlo solo en la música, sabiendo que la música es parte de la adoración, porque es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Canten en salmos, alábenle pueblos todos. Entonces, así lo podría definir yo, digamos. Qué lindo porque es como que relacionas el amor y la obediencia están directamente relacionados con el acto de adorar. O sea, cuando nosotros adoramos, estamos demostrando no solo amor a Dios, sino también obediencia a Dios. Entonces se vuelve, como bien decía, no solo es aunque la música lo incluye, es un estilo de vida. Ire también mencionaba eso, es un estilo de vida, es algo constante, continuo. Bueno, ahora que definimos más o menos lo que entendemos como adoración, ¿cómo sería la iglesia que adora? Es decir, nosotros decimos, esa es una iglesia que adora en base a lo que estamos planteando. ¿Cómo se traduce eso, digamos, en el ser y hacer iglesia? ¿Cómo sería una iglesia que adora? Richie. Gracias. Yo comparto 100% lo que los compañeros del panel están señalando, pero yo quisiera, siempre que se ve al futuro, hay que mirar hacia atrás también. Y el libro de Dios tiene pistas muy poderosas de que nosotros debemos entonar, como decía Marco, canción a Dios, y yo entiendo que es un estilo de vida, pero vuelvo a ver el libro. El libro más grande de la Biblia es el libro de los Salmos. Son 150 canciones. Ahí hay una pista del lugar que ocupa, que ha ocupado antes y que ocupará siempre. La música es un espacio de oración, de discipulado. La iglesia de hace 150, 200 años discipulaban a la gente por la riqueza de su letra a partir de la música. Y esto es algo que tiene que retornar. En otras palabras, debemos dejar de cantar tonterías. Hay ocasiones en que se cantan canciones porque tienen muy lindo ritmo. Tenemos que ser críticos con eso. Y esto es producto de que nuestro enemigo odia la música, porque cuando le seguimos la pista en la escritura, Satanás era un ángel de alto rango cantor. Sé que alguien podría cuestionarlo, yo podría defender mi tesis, pero no es el caso acá. Y quisiera recordar que nosotros somos seres hechos por Dios 100% rítmicos. Caminamos con ritmo, nuestro corazón tiene ritmo, nuestras ondas cerebrales tienen ritmo, hablamos con ritmo. Es cierto que hay personas que no pegan una bailando, pero eso ya es otra cosa. No tienen nada de ritmo, pero somos esencialmente seres rítmicos y hay algo en la adoración, en la alabanza entonada al Señor que es poderoso, que rompe, que es capaz de llevarnos a lugares muy, muy especiales. Así que yo creo que la iglesia
debe recordar que sus principios son eternos y los tiempos modifican ritmos, modifican algunas cosas, pero no deberíamos abandonar esta poderosa práctica. Qué importante eso que menciona Richie de canciones que responden a principios bíblicos, que responden a verdades bíblicas, que son inspiradas por el texto bíblico y no canciones que enfatizan en el ritmo o que enfatizan en otras cosas y que la letra pudiese ser cualquier cosa. Y que en ese acto de adorar y en ese acto de escuchar esos cantos que están inspirados en la palabra, tenemos esa oportunidad de adorar a Dios, tenemos esa oportunidad de expresarnos a Dios. ¿Y cómo imaginan? Richie creo que contestó también un poco la pregunta. Ire y Marco, tal vez, ¿cómo es esa iglesia que adora? Dale. Nada más para sumarle a lo que decía Richie, eso es demasiado cierto. O sea, Dios le otorgó un poder a la música. Y sino que lo diga las murallas de Jericó cuando se cayeron de un grito, ¿verdad? Entonces, Dios le otorga poder a la música, le otorga poder a nuestras voces y debemos de tener demasiado cuidado con lo que cantamos. O sea, es en serio, debemos de tener mucho cuidado con lo que cantamos, con lo que le metemos a nuestra mente. Hay muchas canciones que ni siquiera tienen letra, pero con las intenciones que fueron hechas son completamente malignas y nos pueden llegar a afectar, ¿verdad? Y dañar. Por algo es que en los restaurantes usan la música para manipular a la gente, para que coman rápido, en los supermercados para que le pongan. El poder de la música es muy interesante y no es algo superficial, es algo cierto. De segundo lugar, hay un libro que se llama Holy Roar de Darren Whitehead. Él describe sobre 7 palabras del hebreo en la forma en que los salmos hablan de la alabanza. Hay una palabra que se llama barak. Barak se refiere a una manera de alabar a Dios de manera arrodillada. Entonces Darren Whitehead expone que en su libro, que en aquel entonces, cuando usted llegaba en presencia del rey, usted se tenía que arrodillar. Y si el rey se movía hacia la derecha, usted tenía que seguirlo con su vista, y si se movía a la izquierda, usted también tenía que seguirlo. Entonces, creo que lo mismo pasaría. O sea, ¿qué pasaría en la iglesia de nosotros o donde quiera que estemos? Si cada persona que entra viendo a Jesús en ese momento y sabiendo que le va a cantar a Jesús. O sea, nuestra actitud no puede ser la misma que con la que muchas veces llegamos y ni siquiera queremos aplaudir. O sea, debemos de celebrar la victoria de Cristo en la cruz, por el cual nos salvó, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros entramos a la iglesia y siempre tenemos enfocado a Cristo? O sea, eso creo que cambiaría muchas cosas y parte de lo que siento que Dios tiene que trabajar en esta década es la forma en que adoramos, ¿verdad? Que siempre sea visualizando a Cristo en ese momento, porque Él está ahí presente, pero muchas veces nuestras maneras de expresarlo, no sé, como que nos amarramos o nos volvemos muy tímidos, ¿verdad? También me recordaba que con eso que decís de enfocarnos en Jesús, que se escuchaba mucho también que cuando cantaba X o Y cantante en la iglesia, entonces era como, ay, hoy canta ese, o ay, hoy canta el otro, o hoy canta ese. Entonces limitamos, digamos, nuestra experiencia de oración dependiendo de quién está enfrente. Cuando, como vos decís, si tuviésemos este concepto de barak, de entender que debemos enfocarnos en Jesús independientemente de la persona que esté adelante, tener nuestros ojos en Jesús, ese momento se vuelve algo maravilloso. Ire. Sí, yo ahora que hablaban esto, tanto Richie como Marco, me recordó en algún momento de mi juventud cuando nosotros escuchábamos un tipo de música completamente diferente. Parte de lo que yo no quería ir a una iglesia era porque a mí no me gustaba la música, digamos, tal vez que escuchaba en una iglesia, ¿no? Y Dios empezó a atraernos a nosotros de cierta manera con música cristiana, con un ritmo distinto, pero que apuntaba al corazón de Dios y que uno decía, wow, cómo me ministra, y que tal vez a otra persona se le paran los pelos de punta al escuchar tal vez, no sé, el ritmo o así, pero a nosotros nos llegó un montón
y Dios empezó a hablar con nosotros increíblemente por medio de la música también. Obviamente el Espíritu Santo es el que nos transforma, nos encanta, digamos, toda la música, la mayoría, la que tiene obviamente la letra que edifica, y algo muy lindo que también hemos experimentado, al menos yo en lo personal, es que muchas veces no tengo palabras, y con una alabanza, es como simplemente lloro o canto o abro digamos, mi corazón al Señor, y por medio de la música Él me ministra, y es como una oración elevada al cielo. Entonces, yo creo que tenemos que ser adoradores así, que apuntemos realmente a Cristo, y que permitamos que Él sea independientemente del ritmo, y más como va evolucionando todo esto, ¿no? Que sean exactamente letras completamente bíblicas, y que realmente nosotros las cantemos o lo hagamos con un corazón que apunte a Cristo. Buenísimo. Hay una segunda temática que me gustaría trabajar, y es en cuanto al servicio. La iglesia históricamente siempre ha identificado áreas de servicio y respondió, digamos, a las necesidades que se planteaba alrededor del mundo. La iglesia fue propulsora de universidades cuando había gente iletrada, fue propulsora de los orfanatos cuando había niños abandonados en las calles. Durante la peste negra, los cristianos iban a las poblaciones a ayudar a las personas que estaban siendo infectadas por la peste, y siempre a lo largo de la historia la iglesia ha respondido y ha dado respuesta a lo que plantea el mundo. Entonces, yo quisiera primero hacer esta pregunta que nos va a llevar a la segunda, y es: ¿qué lectura hacemos del tiempo en el que estamos hoy? ¿Qué radiografía podríamos hacer nosotros del tiempo en el que estamos viviendo, de la realidad en la que estamos hoy? Que si logramos identificar esas áreas de servicio, nos van a ayudar en esta década, a lograr suplir necesidades que estamos identificando hoy. Entonces les pregunto, ¿qué radiografía hacen ustedes o qué descripción hacen de la realidad que estamos viendo el día de hoy? ¿Cómo es nuestra sociedad? Ok, si me permiten, participo de primero. Yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de entender precisamente su rol dentro de la sociedad. Y este rol no puede ser diferente al que vivió Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Él llegó y él no se fue a encerrar en un templo, sino que él vivía en contacto permanente con la sociedad y las necesidades que tenía, entendiendo que la necesidad primaria de las personas era precisamente tenerlo a él como rey en su corazón. Pero lo vemos envuelto en la problemática alimenticia, en la problemática de salud, lo vemos en problemática relacional e interviniendo de una manera particular. Creo que una iglesia que se perfila dentro de 10 años, y estoy agradecido con Dios de que muchos líderes juveniles nos estén escuchando. Una iglesia nunca puede ser eminentemente cultica. Nos encanta panderetear, nos encanta oír la palabra, nos encanta realmente todo lo que ocurre en esa faceta de la iglesia que es recibir desde la perspectiva de un servicio. Pero la iglesia realmente es iglesia cuando sale de la comunidad de adoración a la calle a hacerse sentir, porque esa era la naturaleza del Señor que nosotros adoramos. Entonces, cuando una iglesia es eminentemente cultica, es un lugar para bautizar, para casar, pero para celebrar funerales, pero no tiene una trascendencia genuina, y me refiero en el nombre de Jesucristo. No es un activismo para aplacar conciencia, sino es una manifestación pura del amor de Dios. ¿Ok? Entonces,
Es imposible que una iglesia con la naturaleza que otorga el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento era Dios y nosotros, cuando Cristo vino es Dios con nosotros, y ahora la iglesia es, a partir del Espíritu Santo, Dios dentro de nosotros. Y esta manifestación tiene que ser dinámica, tiene que ser fresca, tiene que tener las motivaciones correctas y muchísima determinación. Justo cuando Richie hablaba, me acordaba del pasaje en Mateo 9, que creo que es del 35 en adelante, que Jesús dice que va predicando las buenas nuevas del reino, que va sanando, que va liberando a endemoniados, y en un momento vuelve a ver y hay una gran población y dice que los vio como ovejas sin pastor, y dijo, la cosecha es abundante y los obreros son pocos. Y me llama mucho la atención lo que dice Richie, porque apunta a eso. O sea, Jesús era consciente de la necesidad de su época, y si leemos el pasaje detenidamente, intervenía en el área física, intervenía en el área espiritual, o sea, iba de una manera integral, su misión era integral, digamos, para cada una de las personas que lo seguían y que estaban ahí. ¿Qué piensan? ¿Qué radiografía hacemos del tiempo de hoy? Marco, Ire. Yo pienso que la iglesia, más allá, como hablaba Ricardo, de estar en las cuatro paredes, la iglesia se convierte en las manos y en los pies de Cristo. Para llevar alimento a aquel que lo necesita, para acompañar a aquel que lo necesita. En este tiempo hemos visto tantas personas solas, y la iglesia, las personas que la conforman, entendiendo que la iglesia somos todos, que pueda llevar abrigo ahora a las personas en situación de calle, que capaz puede parecer poco, ¿no? Que uno diga, bueno, un grupo de una iglesia naciente saliendo a dar alimento y abrigo a personas en condición de calle, con temperaturas bajo cero, cualquiera dice es poco, pero realmente cuando uno lo hace con un corazón adecuado, y todo lo que hacemos, ¿verdad? Vemos todos los esfuerzos de todas las iglesias en Costa Rica y aquí en Uruguay también. Creo que una iglesia debe ser así, ¿no? Llevar el alimento, llevar abrigo, llevar y satisfacer las necesidades también primarias que tengan aquellas personas, ya sean creyentes o no. Tenemos que llevar a Cristo también de esa manera. Marco, ¿vos? Sí, a mí, o sea, cuando hablamos de este tema siempre se me viene a la mente la imagen de la iglesia de los Hechos, que lo compartían todo, que entre ellos se levantaban, si uno se caía, el otro lo ayudaba. Esa es la perspectiva que puedo visualizar, ¿verdad? Porque a veces, no sé, un vecino puede estar pasando por problemas no sé, económicos ahorita, más en este momento que estamos, que es difícil conseguir trabajo. O sea, muchas veces nada cuesta tratar de ir y llevarle un poquito de comida o ponerse de acuerdo con sus amigos, recolectar un diario. Creo que hay un montón de oportunidades alrededor de nosotros de poder servirle a la gente, que es a lo que a fin de cuentas vino Jesús y lo que nos llama a nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando usted me dice eso, yo me imagino esa imagen de la iglesia de los Hechos. Ok, y la iglesia tiene una responsabilidad con la comunidad, tiene una responsabilidad con el país en el que está, pero también tiene una responsabilidad con la gente que llega a la iglesia, con la gente que forma parte de la vida de la iglesia, con la gente que está. Entonces tenemos un servicio, por así decirlo, un servicio a la comunidad, pero también tenemos un servicio a la gente que está llegando a nuestra comunidad de fe, a la gente que está llegando a nuestra iglesia. ¿Cómo plantear ese servicio a la gente que llega a nuestra comunidad de fe? ¿Cómo ser más intencionales también? ¿Y cómo proveerles para que ellos también tengan esas herramientas de poder servir? No sé si me explico con la pregunta. Pondría un ejemplo. En estos días, pues, sobran las necesidades, ¿verdad? Y todos somos testigos y, como decía Marco, tenemos oportunidades diariamente.
y hay cosas que podemos hacer como organizaciones, porque es mucho más fácil cuando una gota se une a otra gota y a otra y se convierte en un riachuelo, y si sigue creciendo es un río de bendición a muchas personas. Las iglesias, las comunidades, tenemos grandes oportunidades. Pero como bien dice Javi, la palabra de Dios nos enseña que primeramente a la familia de la fe. No significa que hasta ahí, pero primeramente a la familia de la fe. Y fue muy lindo en estos días saber que en el grupo de mujeres de Vida Abundante se dio una necesidad muy particular de una de las líderes que no podía pagar su casa, ya debía varios meses y estaba en aquella angustia, una mujer tenaz, una mujer fiel de trabajo, que ha venido con problemas como muchas personas, pero en esa coyuntura en particular, la familia de la fe se unió, y ella, sus líderes, y lograron solventar la necesidad. Fueron directamente donde el casero les bajó la renta y le pagaron la mensualidad a esta mujer, a sus hijos, que ella es una luchadora. Así que, como decía Marco e Ire, las oportunidades van a sobrar. Lo que nos toca a nosotros es, igual que aquel famoso samaritano, reconocer la cita del cielo que Él ha hecho para que yo atienda a alguien. En el camino de sangre de ese famoso pasaje, habían muchos asaltados. Nos toca reconocer al nuestro. Muy bueno, muy bueno. ¿Ire? Y yo creo que bueno, servir es un privilegio, ¿no? Y la mayoría de los que están aquí escuchando, al tener un liderazgo en alguna de sus organizaciones, sin duda sirve. El punto acá es que yo creo, como decía Ricardo, tenemos que ser sensibles a las necesidades, porque muchas veces tratamos de abarcar mucho, pero realmente no estamos dando en el punto de aquello que Dios nos está pidiendo hacer. Y necesidades hay muchas. Recuerdo que una vez trabajando con Miguel allá en Misiones y en Acción Social, él decía, necesidad hay mucha y recurso es limitado. Entonces, lo que tenemos que siempre, y eso quedó en mi corazón siempre, es pedirle, Señor, ¿a dónde quieres que yo invierta? ¿A dónde quieres que yo vaya a extender la mano? Y han pasado muchísimos ejemplos. Creo que Ricardo contaba hace poco con lo de la sopa Maggi en un foro que tuvo hace un tiempo, que llegó a su casa y estaban todas las bolsas de comida, ¿verdad? Eso fue Dios poniéndolo en el corazón de alguien. Entonces yo creo que nuestra oración tiene que ser enfocada, Señor, ¿a dónde quieres que yo lleve esa comida? ¿Verdad? Porque ¿a dónde quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con aquello que tú me has dado? Entonces yo creo que con eso Dios nos va a dirigir y en nuestra comunidad, a la gente que está cerca a nosotros, a responder puntualmente, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos señala a hacer. Qué importante hacer esa diferenciación que estás haciendo entre lo que, y que Ricardo también lo mencionó, entre lo que tal vez queremos y entre lo que Jesús nos está señalando, lo que Jesús nos está diciendo, para que logremos suplir esa necesidad puntualmente. Y creo que ejemplos tenemos montones, podemos contar con respecto a nuestra vida o en la vida de iglesia, ejemplos de cómo Dios ha puesto personas o cómo en nuestra labor de servicio hemos logrado suplir las necesidades de la gente que llega a nuestras iglesias. Marco. Sí, algo que siempre me encanta del servicio es de que hay un montón de formas de poder servir a Dios, digamos. Usted estudia una carrera universitaria o quizás está estudiando, eso lo puede usar para el servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, digamos, muchas veces decimos, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hago yo para poder llevar un diario a alguien si no tengo dinero? No sé qué. O sea, no sé, usted puede ayudarle a alguien, si usted estudió, por ejemplo, diseño gráfico, puede ayudarle a alguien que te está empezando con su empresita, no tiene dinero para hacerlo, usted viene y le dona la imagen gráfica, por ejemplo, y le ayuda un montón a abrir el Facebook. Ya ahí Dios está poniendo una semillita, o sea, son cositas, lo digo de mi área, ¿verdad? Porque es lo que estudié, pero digamos, eso es un pequeño área de servicio que muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos mucho como en lo que ofrece una iglesia, pero también en nuestra vida tenemos chances infinitas, y como le decía Ire y Richie, o sea, tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos dónde sembrar específicamente ese granito.
Me gustó mucho eso que decís, porque a veces limitamos la actividad de servicio a lo que desempeñamos dentro de la iglesia, pero estamos llamados a servir en el lugar en el que estemos y glorificar a Dios en el lugar en el que estemos. Creo que fue uno de los puntos de quiebre en la Reforma, que antes se pensaba que el servicio o la labor ministerial era solamente exclusiva para aquellos que eran sacerdotes o aquellos que servían en la iglesia, y en la Reforma se da un quiebre y la propuesta es: servimos a Dios con lo que hacemos, en donde lo hacemos y en la forma en la que lo hacemos. Y glorificar a Dios en nuestras áreas de servicio también es algo muy lindo y es algo muy importante. Vamos a pasar al otro tema. Antes quiero invitar a todas las personas que nos están viendo que hagan sus preguntas, por favor. Ahora, cuando terminemos, vamos a estar contestando algunas de esas preguntas. Entonces, en base a lo que hemos estado hablando, si a vos te surge una pregunta o quieres preguntar algo puntual a alguno de nuestros panelistas, no dudes en hacerlo, vamos a estarlo contestando. Así que apunten ahí todo lo que se les venga a la cabeza. El otro punto es el evangelismo. Y bueno, evangelismo viene de la palabra evangelio, y evangelio viene de lo que significa buenas noticias. Entonces, quería primero que identificáramos cuáles son los desafíos más grandes que tenemos hoy como iglesia para compartir esas buenas noticias. No solo dentro de la iglesia, sino también en el contexto en el que nos encontramos, en la realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué creen ustedes que son los desafíos más grandes que se encuentra la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para cumplir esta labor evangelística, esta labor de llevar esas buenas noticias? Yo creo que Richie llama... Ah, bueno. Ahí voy yo, me le adelanté a Richie. Okay. Yo pensé que iba a marcar tendencia, pero... ¿Qué va? Bueno, no, creo que con el tema de evangelismo, yo estoy convencida que hoy por hoy el evangelismo más efectivo es el relacional. Cuando nosotros conocemos a alguien y realmente le decimos: ven y ve, conóceme como soy yo, con todo lo que yo tengo, con mis virtudes, con mis defectos, en ese momento nosotros ya estamos evangelizando. Antes se usaba mucho, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia en la década para adelante, pero si volvemos a ver para atrás, cuando el evangelismo era salir con los tratados, ¿verdad? A repartir, mucha gente se convirtió con los tratados, claro, y seguimos haciendo cosas fuera de la iglesia. No estoy diciendo que no se haga bueno. No sé si recuerdan los jóvenes cuando estábamos por allá, el skatepark en el Parque de Moravia, el concierto, sí. Acá igual estamos, nuestra iglesia está a 2 cuadras de la playa. En verano nos toca llevar la iglesia a la playa con los Christian Surfers. Hacemos jornadas evangelísticas que son muy buenas, pero una vez a nosotros en el 2015, alguien acá en Uruguay nos dijo: ya yo estoy cansado de que me hablen de Dios, yo quiero ver a Dios. Y eso como que a nosotros nos reventó la cabeza. Porque dice, es que dicen y no actúan como debería ser. Entonces, yo creo que con nuestro testimonio y con la gente que nos rodea, muchas veces habla más de lo que nosotros podemos decir. Entonces, para mí, y realmente acá en Uruguay, que tengo muchísimos amigos y amigas, de hecho, una de mis mejores amigas acá en Uruguay ni siquiera es creyente, pero ella siempre, yo le pido: Señor, permíteme que cada vez que yo hable con ella, me des esa oportunidad de llevar la palabra sin tener que pegarle la Biblia en la cabeza, ¿verdad? Sino que con mi ejemplo y con lo que yo soy, a pesar de que fallo y de que tengo mucho por mejorar, pero que ella pueda ver a Cristo a través de mí. ¿Y cuál considerarías vos que sería como el desafío o lo que nos está impidiendo, digamos? Es eso mismo que decís, ¿no? En ese claro, ejemplo. es que lo que pasa es que muchas veces nosotros actuamos como cristianos dentro de la iglesia, pero fuera de ella mucha gente ni siquiera sabe que somos cristianos. Entonces tenemos un gran campo de evangelismo, un gran campo misionero. No solo es aquel que sale de su país o de su lugar, sino en la facultad, bueno, en la universidad, en el trabajo, en donde quiera que nosotros estemos, ahí podemos llevar con nuestro testimonio, pero también pedirle a Dios esas citas divinas para decir en el momento adecuado lo que tenemos que decir en el momento adecuado. Entonces eso es nuestro desafío, ser como somos en la iglesia, pero fuera de ella también. Sí. Ahí se te salió el uruguayo, ¿no? Con la de facultad.
Richie o Marco. Yo quería sumar a lo que decía Ire, que creo que era Jesús el que decía que en esto los van a reconocer ustedes, si se aman los unos a los otros. Entonces, creo que, o sea, una forma de ser luz en medio de tanto desmadre que tenemos en el mundo actual es amándonos los unos a los otros, teniendo un grupo de amigos y cuando estamos afuera nos tratamos diferente. Creo que algo que habla demasiado de un cristiano es la forma en que habla, el lenguaje que emplea. Si usted quiere ser luz, puede simplemente, usted cambia radicalmente su manera de hablar y a uno le van a preguntar, ¿por qué dejó de decir malas palabras? O no sé, me explico. Son pequeñas actitudes que muchas veces nos llevan a ser luz. Entonces, me encanta eso que decía Ire, ¿verdad? Porque podemos ser luz en el trabajo, podemos evangelizar en el colegio, en la U, pero muchas veces hay pequeñas cositas que quizás dicen todo lo contrario de nosotros. Puede ser, o sea, simplemente, como le digo, la forma de hablar ya puede jugarnos en contra. Buenísimo. A mí me gustaría aportar, ya que hablamos en perspectiva de años hacia adelante, que los eventos cataclísmicos como el que estamos viviendo históricamente han modificado la historia de una manera y de otra. Esto lo que implica es que a nosotros siempre nos tocará tratar de leer a la sociedad. Jesús no llegó con una ropa diferente ni con un idioma diferente. Jesús vino a esta tierra y entendió que había una forma, que había una cultura. Y los eventos como los que estamos viviendo, sin duda alguna, van a modificar la manera en que nosotros nos podemos acercar a la gente. Hay en la reunión de mujeres que hubo a inicio de esta semana, había un espacio de preguntas. Normalmente las preguntas son muy lindas, muy dulces. Pero cuando me leen las preguntas, una era, murió mi papá y murió mi mamá de COVID. Yo estaba hablando de la fe. ¿Dónde estaba Dios? La otra pregunta, tengo 3 meses de no trabajar, no he ganado un centavo, debo la casa, debo todo. ¿Dónde está Dios? Esas eran las preguntas. Entonces, si yo tengo armado en mi mente un tratado de que usted necesita a Dios, suave un momento, yo necesito leer qué es lo que está ocurriendo para saber de qué manera podemos acercarnos. Entonces, nosotros hemos vivido por años la experiencia de la era cristiana, así se la llama. Hoy se habla de una era post-cristiana, pero sin duda alguna nos estamos acercando a una era anticristiana, donde los movimientos liberales modernos plantean el concepto de Dios de manera arcaica. Entonces la iglesia forzosamente tiene que dejar de ser nominal, lo que decía Marco en su momento. Tenemos que ser vivenciales, tenemos que ser oportunos, tenemos que ser reales, tenemos que ser, lo que decía también Irene, tenemos que vivir el ser una buena noticia, porque por mucho tiempo la pregunta es si la iglesia ha sido una buena noticia, si la gente del barrio preferiría que haya un palí o haya una iglesia ahí. Y se van a penales. Se pueden ir a penales porque muchas veces podría ser que no sea atractiva la iglesia, y no me refiero a las razones que podrían ser de rechazo de la fe, sino por otras razones lamentables. Así que creo que esta época urge que haya una reconversión de la iglesia a la hora de proyectarse a la sociedad, mucho más oportuna, mucho más sensible, mucho más relevante, mucho más vigorosa. Creo que pese a que sí, que muchas de las estrategias que tenemos con respecto a evangelismo son relacionales, el relacionarnos con las personas, el estar cerca de las personas, el conocer las necesidades, también se centra mucho en esas buenas noticias, que es el mensaje de salvación.
Yo quería hacer otra pregunta que creo que Richie también la empezó a tratar y la mencionó ahorita que estaba hablando, es ¿cuáles serían las buenas noticias que tiene la iglesia hoy para la sociedad en la que estamos viviendo? Que si nosotros damos esas buenas noticias hoy, van a repercutir en 10 años, ¿ok? Quiero tal vez mencionar un ejemplo. Yo creo que una buena noticia es que hay un modelo sano diseñado por Dios con respecto a la sexualidad. Y eso es una buena noticia, que la sexualidad no debe ser algo distorsionado, que la sexualidad no es meramente algo de placer y listo y nada más. Yo creo que la iglesia tiene una buena noticia que dar con respecto a eso. Y cuando damos esas buenas noticias, identificamos qué es una buena noticia que la iglesia puede dar hoy y la da, va a repercutir en la iglesia que se va a desarrollar en 10 años. Si la iglesia calla, si la iglesia no actúa, si la iglesia no aporta, también eso va a repercutir en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué buenas noticias identifican ustedes hoy en base a la lectura que hemos estado tratando de hacer con respecto a la sociedad? ¿Qué buenas noticias tiene la iglesia hoy que dar a este mundo? Yo Sorry. podría... Bueno, ahí. Dale, Marquito, dale vos, tranqui. Okay. Creo que lo primero que tenemos cada uno de nosotros es nuestro testimonio, para empezar, ¿verdad? El testimonio de cómo Cristo me ha cambiado, cómo me ha ayudado, cómo me ha salvado, de dónde me ha sacado, de dónde me está sacando y qué cosas me sigue transformando, porque Dios va a seguir trabajando en nuestra vida. Entonces, creo que parte de las buenas noticias es de que hay un montón de gente allá afuera que está pasando o necesita escuchar cómo salir de la misma situación de la que salió uno. Entonces, básicamente es aprovechar este recurso del testimonio que es sumamente poderoso. Y cuántas veces Jesús no mandó a la gente a decir, no peques más y vaya cuéntale a todo el mundo lo que viste, o vaya cuéntale a todo el mundo lo que he hecho. Entonces, creo que el testimonio es un arma sumamente poderosa para el evangelismo. Y creo que no tiene debate, digamos, cuando compartimos nuestro testimonio, nadie puede debatir, digamos, al ciego de nacimiento de Juan 9, que lo que Jesús hizo es real. Él dice en Juan 9, lo único que sé es que yo antes no veía y ahora puedo ver. O sea, nadie puede debatir esa experiencia que nosotros hemos tenido con Jesús. Es muy importante eso que decís. Ire. Sí, yo creo que con eso, claro, hay que contextualizarse también. Bueno, la mayoría, me imagino que todos los que escuchan son de Costa Rica, y acá, al menos en Uruguay, al inicio, cuando nosotros llegamos, y eso es algo que quería compartir con ustedes, acá en Uruguay sacaron a Dios desde hace muchísimos años, desde hace 100 años por ahí. Entonces, la mayoría de nosotros venimos creciendo como niños, escuchando a Dios, ya sea en la escuela, en la clase de religión, en cualquier lado, siempre muchas gracias, gracias a Dios y cosas así por el estilo, que a veces son trilladas, pero en realidad hay lugares en donde no se escuchan. Entonces, cuando nosotros llegamos al inicio y estábamos en la pastoral, recuerdo que en el cuarto de las chicas iniciamos con la pastoral infantil y habían unas niñas y cuando les hablábamos de Jesús, no sabían quién era. Hablábamos de pecado y me decían el pescado. Entonces, alguien una vez nos decía, ¿cómo vamos a hablar de arrepentimiento si ni siquiera saben en cualquier punto? Porque sé que pasa en otros lados y no solo acá. ¿Cómo vamos a hablar de arrepentimiento si no saben que están haciendo mal? Entonces, yo creo que aquí es muy, muy importante también plantearnos en qué escenario estamos para sí mismos saber de qué manera abordar. Pero quería compartir eso con ustedes un poco más bien como enfocado a la pregunta anterior y con base a las nuevas noticias, a las noticias que tenemos. Marquito decía muy importante lo del testimonio, ¿verdad? Pero yo también creo que tenemos que ser una iglesia que se levante,
nos empiezan a meter muchísimas cosas, ideologías que se llaman ser buenas o que tenemos que aceptar para que seamos tuanis, ¿verdad? Y yo creo que es importante que la iglesia se levante, que nosotros podamos decir, yo he atendido aquí a un montón de chicas que quieren abortar y yo poder darles esa buena noticia, podemos ayudarte, hay alguien que te ama, que te va a ayudar, que no te va a hacer falta. Muchas han tomado la decisión de seguir adelante con lo que han decidido y otras han podido salir adelante con su embarazo. Entonces, yo creo que es no cansarnos, primero que todo, no cansarnos de llevar buenas noticias, porque el Señor va a obrar. Nosotros llevamos la palabra y el Señor es el que se encarga de hacer la obra en cada una de las personas. Buenísimo. Para aportar algo, básicamente se ha dicho que Juan 3:16 es el evangelio en miniatura. O sea, está planteado. Seguramente no hay ningún creyente, por poco discipulado que haya sido, que no se lo sepa de memoria. Y se ha señalado que es el evangelio en miniatura. Y se dice, amó la más grande pasión, mundo el más grande objetivo, dio la más grande acción, su hijo la más grande posesión, todos la más grande seguridad, creer la más grande decisión, no se pierda la más grande salvación y vida eterna el más grande galardón. Básicamente, yo lo que quisiera subrayar es la palabra amor. Podría sonarle cursi a alguien, como se ha dicho, ¿verdad? Que es una palabra muy manoseada, pero lo que dice la palabra, y es interesante saber que esto brotó de la boca de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. A veces buscamos poder, buscamos influenciar, buscamos muchas palabras que podrían sustituir esta. Realmente la gente lo que necesita es ser amada. Veía en estos días una película que está nominada para los premios Oscar y es la protagoniza Tom Hanks. Esa es la historia de un pastor. Es muy interesante porque es un pastor que se dedicó a evangelizar a través de la televisión a niños. Y se llama Fred Rogers, él. Y vi el documental y vi también la película. Y en algún momento de la película, a pesar de que es una historia de hace muchos años, sale que uno de los integrantes del elenco, de los que trabajaban en el programa de televisión, era homosexual. Y estamos hablando de hace muchos años donde todavía era más difícil que una persona con esa preferencia, esa escogencia o como usted quiera llamarle, y que perteneciera a un programa donde el que lo dirigía era un pastor de mucha influencia, de mucho impacto. Pero pasan los años, este pastor muere y ahora este hombre es entrevistado muchos años después. Y cuando habla de Fred Rogers, empieza a llorar y dice, quiero decir que si alguna vez alguien a mí me ha amado, fue ese hombre. Si alguna vez alguien me ha respetado a mí, fue ese hombre. Si alguna vez, y sale una escena donde porque no solamente lidiaba con su orientación, sino que era una persona de raza negra, con todas las tensiones que hay en aquel país por esta situación. Y sale una escena donde Fred Rogers le lava los pies a él en una palangana. Realmente impresionante. Subrayo para quienes nos están escuchando. Nosotros tenemos que tener una palabra siempre verdadera, pero cargada de amor genuino por la gente. Eso va a marcar diferencia. Wow. Bueno, hay que ir a ver la peli. y qué importante eso, el amor. Creo que si leemos los evangelios, si vemos la forma en la que Jesús se relacionó con todas las personas que tal vez socialmente
por ejemplo, un leproso que socialmente era rechazado, era marginado de la sociedad, tenía que permanecer afuera. La forma en la que Jesús se relacionó con él de amor, una mujer adúltera, y siempre vemos, digamos, en las muestras de afecto y de amor que tuvo Jesús con cada una de estas personas. ¿Cuáles consideran ustedes que son tal vez dentro de la iglesia los desafíos más grandes que tenemos a la hora de evangelizar? Que tal vez una iglesia no se sienta convocada a hacerlo, o las personas pertenecientes a la iglesia no se sientan convocadas a hacerlo. ¿Cuáles creen que sean esos desafíos o esas barreras que se presentan intraiglesia que impiden que tengamos esa labor evangelística? Acá, acá más bien ninguno. Okay, no, es que se me estaba acabando la batería de la La computadora. batería. No me Ok. Disculpen. Bueno, yo básicamente lo que subrayaría es que retomaría la palabra con la que estaba terminando antes. Nosotros hay ocasiones en que debemos reconocer que hemos perdido el corazón de Dios para la gente, para las personas. Ahora Javier señalaba que Jesús miraba a las multitudes y le corrían las lágrimas porque decía que eran como ovejas que no tenían. Nosotros tenemos que recuperar el corazón de Dios. Ese sería lo que yo encontraría como la barrera más grande que tengo. Hay ocasiones en que mi vida, soy un pastor, etcétera, pero debo reconocer que de un momento a otro me siento endurecido. Vuelvo a ver la gente que son mis rivales ideológicos, sean gobernantes, sean periodistas, sean movimientos sociales, y me enervo porque soy defensivo, soy también agresivo de alguna manera, y de un momento a otro podría olvidar que la fuerza más grande que existe es el amor. Ese es un amor sobrenatural, es el de Dios. Y creo que la barrera más grande, si me preguntan a mí, que tenemos es que no tenemos el corazón de Dios en nuestro pecho como lo tenía Jesucristo. Y que debe ser una de nuestras oraciones, recuperar la forma en que Él veía a las personas, aún a un joven que necio, terco, materialista, dice que lo amó. El hombre dio media vuelta y se fue, pero no porque Jesús lo haya resistido, sino porque sus decisiones fueron por otro lado, pero Jesús lo amó de la A a la Z. Yo creo que una de las barreras también más grande es el juicio, porque muchas veces nosotros juzgamos y trato, como hablábamos ahora, un poco de irnos un poco para atrás con el testimonio. ¿A cuántas iglesias yo no entré y se me quedaban viendo como si fuera Satanás con patas? No, realmente, como yo iba, ¿verdad? Richie siempre vacila con eso en las pintas que nosotros llegamos. Y siempre me veía acusada, la gente no se sentaba a la par de nosotros, o sea, nos veían mal, que yo decía, no puedo ni estar acá. De lugares me han sacado, bueno, acá también hace un tiempo me sacaron porque me vieron los tatuajes, pero bueno, eso saliendo del tema, me encantó porque en mi iglesia yo entré y me abrazaron, me amaron, me recibieron como yo era. Entonces yo creo que cuando una de las barreras para evangelizar, porque hay muchísima gente necesitando a Cristo, pero cuando piensan ir a una iglesia en donde te quieren cambiar, ¿verdad? Acá, es que eso es increíble. Hace un tiempo un muchacho me decía, es que el último lugar donde yo quiero ir es a una iglesia. Todos se visten igual, se cortan el pelo igual, todos son iguales y a todos nos quieren amoldar para ser iguales. Bueno, en Coronado vemos a todo el mundo rapado, yo no sé por qué es que pasa eso. No, pero es así, o sea, y a mí me pasó, yo no quería ir a la iglesia por eso, tenía una resistencia por ese juicio. Entonces, ¿cómo queremos evangelizar si no recibimos? Muchas veces decimos, ven tal como sos, pero ¿realmente estamos nosotros dispuestos a recibir a las personas
personas como son, con sus defectos, con sus limitaciones, como vienen. Entonces yo creo que una de las barreras más grandes es el juicio. Si amarrándolo un poco con lo que decía Ricardo, si nosotros amamos más en vez de juzgar, y cada uno de nosotros y llevar a alguien a la iglesia, imagínate cómo puede ser eso en 10 años que vienen para acá, para adelante. Muy bueno. Y para complementar nada más, creo que un cáncer también que a lo largo de los años se ha ido apoderando de la iglesia es la religiosidad, ¿sí? Y a la hora de... Es que qué difícil. Creo que muchas veces, y esto me confrontaba a Dios durante este mes, a mí mismo, es de que muchas veces uno cree que no es religioso, pero sí está embarrado de religiosidad. Y muchas veces ocupa ser confrontado para abrir los ojos y darse cuenta de esto. Y creo que muchas veces hemos rechazado a alguien, hemos visto mal a alguien simplemente por mera religiosidad, por cómo habla, por lo que hace, por cómo actúa. Y creo que esa respuesta está sumamente mal y es simplemente por el acto de religiosidad. Y si me vuelvo a la Biblia, Dios es un Dios que odia la religiosidad. Es decir, que Él no quiere holocaustos, Él lo que quiere es misericordia. Y si no mostramos misericordia, si no mostramos amor, como decía Richie, no, algo mal está fallando y nuestro corazón se está distorsionando de lo que debería ser, que es el corazón de Dios. Y ahora, ya para llegar a la última temática que me gustaría tratar y abordar, tiene que ver con respecto al discipulado. Y tal vez cuando hablamos en discipulado pensamos en algún programa, en algunos cursos que se deben de seguir y que pueden ser parte dentro de la iglesia y que pueden ayudar, digamos, a esta labor de discipular a las personas. La gran comisión que nos dejó Jesús es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y él dice: vayan y hagan discípulos, ¿ok? Y yo quiero que definamos esa palabra, porque a veces pensamos, digamos, ese vayan y hagan discípulos, pensamos que es llevarlo nada más a la iglesia, o como decían ustedes, entregarle un tratado y nada más, y bueno, ya hice un discípulo. Pero ¿qué es un discípulo? Jesús estuvo 3 años con sus discípulos y en la última cena él le dice: ya no los llamo discípulos, los llamo ahora amigos. Un momento lindísimo. Pero ¿qué es ser un discípulo? Cuando la Gran Comisión nos llama a ser discípulos, ¿qué es ser un discípulo? Bueno, quisiera recuperar eso que decías, Javi, que está en Juan capítulo 15, y cuando se planteaba un poco la temática a tocar. Me encanta Juan capítulo 15 porque es muy loco lo que ahí se dice. Jesús dice que ya no los va a llamar siervos, los va a llamar amigos. Y también les dice en el mismo contexto: y así sabrán que ustedes son mis discípulos. Y creo que hay 3 palabras que son claves y que nosotros necesitamos recuperar de lo que es las características de un discípulo. Una es permanecer, es la palabra que más se usa en Juan capítulo 15. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, aproximadamente 11 veces se utiliza esa palabra. Permanecer no es un espaviento, no es una emoción, no es una temporada, es una vida, es permanecer. La segunda palabra que yo quiero rescatar es la palabra fructificar. Él dijo que sin duda alguna, un árbol, porque la figura de Juan capítulo 15 es: yo soy el árbol y ustedes son ramas. Si permanecen en mí, van a fructificar. Y no solamente es un agricultor que se complace con cualquier cosa. La línea lógica de fructificar es fruto, más fruto y fruto que perdure. Dios es un sembrador ambicioso cuando siembra en nosotros.
permanecemos y fructificamos. Y la última palabra que yo quisiera rescatar que describe a un discípulo en Juan capítulo 15 es la palabra resistir. Porque en la lógica que trae el Señor, de un momento a otro dice, me aborrecieron a mí y los van a aborrecer a ustedes. Si esto es lo que han hecho con un palito bueno, ahora imagínense con ustedes. Así que yo creo que hoy por hoy, en medio de todo lo que se vive, del antagonismo ideológico, de todo lo que estamos viviendo, nosotros necesitamos hombres y mujeres que permanezcan, que fructifiquen y que tengan por el Espíritu Santo, que es el último párrafo de Juan 15, capacidad de resistencia ante la adversidad. Wow, wow. Marco. Sí, algo que, digamos, voy a hablar un poco de mi experiencia como crecí. Cuando a mí me hablan de discipulado, siempre se me viene a la mente un grupo pequeño, abrir la Biblia, estudiar la Biblia y demás. Pero hay un punto del discipulado que yo me fijo en lo que pudo haber hecho Jesús en 3 años, y es que se me va más allá. O sea, el discipulado no es solo literalmente el estudio de la Biblia, sino también es, la misma Biblia lo dice, digamos, es el confiénsense sus pecados unos a otros, aguántense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Creo que el discipulado es una relación que tenemos y es con nuestro círculo, primero con nuestra familia, luego con nuestros amigos, nuestros servidores y demás. Entonces, creo que el discipulado es gigante, ¿verdad? Y ¿qué pasaría si un mandamiento que nos hubiera dejado es discipúlense los unos a los otros? ¿Verdad? Creo que sería algo demasiado rico, algo demasiado fructífero, como decía Richie, ¿verdad? Porque no solo dependo de una persona para que me esté discipulando, sino es que nos estamos discipulando todos. Todos me ayudan a mejorar en mi vida, todos me van a corregir si estoy haciendo algo mal, que no sé si en ese momento lo estoy haciendo mal. Todos me van a amar, todos me van a compartir de la palabra de Dios, eso va a ser o sea, Cristo va a ser el centro en medio del discipulado. Entonces, esta parte del discipulado es una de las que más me encanta porque es rico hacia todos lados el discipulado. Así es, y yo creo que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que ser primeramente enseñables, porque muchas veces llegamos a creer que ya lo sabemos todo, que ya, ¿verdad? Dios guarde a alguien me diga algo porque no. Y yo creo que primeramente, hablando a líderes específicamente, debemos ser líderes enseñables, que podamos seguir aprendiendo, pero también debemos ser líderes que podamos acompañar a otros a vivir ese proceso de discipulado, ¿verdad? Que podamos tener esa paciencia para ir creciendo con otras personas. Porque muchas veces, ¿verdad? Como decía Marco, decimos discipulado y nos imaginamos con alguien tomando un café y leyendo la Biblia y sacando el cuaderno. Está genial, es lindo y todo, pero yo creo que hay muchas maneras en las que nosotros también discipulamos a otra persona. Hay muchas veces que vemos a alguien y tal vez yo digo, yo aprendo y absorbo mucho y sigo a esa persona por cómo tiene su relación con Cristo y ni siquiera me conoce. Y asimismo la gente nos está mirando a nosotros como líderes en la manera que reaccionamos, si nosotros somos líderes que acompañamos en el proceso o si creemos que ya nosotros lo sabemos todo y que es inalcanzable llegar hacia mí. Yo creo que es mucho parte del amor, del acompañamiento que podamos tener con esa persona. Y cuando estaba leyendo un poco esto sobre el discipulado, muchas veces, y fue lo que Dios puso en mi corazón, creemos que nosotros no estamos listos para discipular a nadie. No, es que yo no me sé toda la Biblia de memoria, no tengo todo el conocimiento y nos da miedo dar ese paso. Pero yo creo que es importante que podamos a las nuevas generaciones, a la gente que va caminando con nosotros, en poder enseñarle a Cristo, porque es llevar ese modelo de Cristo y enseñarlo a otras personas para que ellos también puedan seguir enseñando acerca de Jesús.
Qué importante eso de seguir siendo enseñables, o sea, tal vez yo estoy discipulando a algunas personas, pero yo también me debo encontrar en un proceso de discipulado, alguien que me disipule, alguien que me acompañe, alguien que esté ahí para mí. Y eso es hermoso. Yo tal vez quería preguntar, ¿cómo, cómo la iglesia debe discipular? O sea, ¿cómo podemos discipular a la gente que asiste a nuestras iglesias? ¿Cómo podemos discipular a cualquier persona que se acerque? ¿Cómo transformarlo en un discípulo de Jesús? Este, y quiero que pensemos en eso. Yo creo que la Biblia nos da muchísimas herramientas, nos da muchísimas pistas de cómo debe ser ese proceso, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo piensan ustedes que podemos formar discípulos? No queremos alguien nada más que diga, yo creo en Jesús, o sea, yo creo que eh, se menciona en la Biblia cuando dice que los demonios creen también y tiemblan. Entonces no es una cuestión de creer, es una cuestión también de seguirlo a él, de obedecerle. Entonces esta cuestión de discipulado, ¿cómo podemos nosotros formar discípulos en la iglesia? Que sabemos que van a ser las personas que van a discipular de acá a 10 años, que van a estar a cargo de otras personas. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso efectivo? Quisiera aportar allí que por mucho tiempo yo me sentía frustrado porque yo siempre decía que yo nunca fui discipulado, que yo no fui una persona que le enseñaron el ABC de la fe, sino que yo me las empecé a agenciar para leer y aprender. Pero con el paso del tiempo descubrí que estaba en un error, porque muy nuevo en la fe, un amigo de la iglesia donde yo inicié, un día me llamó y me dijo, yo voy para la Reforma el próximo sábado. Llevo como meta, quiero fundar una iglesia ahí. Así que durante un año yo fui todos los sábados a la Reforma y me ponía a predicar, me ponían a enseñar, me ponían a aconsejar en la cárcel, ahí en todos los módulos, y fundamos una iglesia. Eso para mí, yo no lo entendía así, pero hoy entiendo que yo fui discipulado, porque el discipulado no es solo información, sino que es acción. Y un discipulado correcto lleva las dos cosas, y solo habría que ver los evangelios para ver cómo Jesús daba información, pero también ponía a la gente en profunda acción. Okay. Algo Sí. que, Javi, es que algo que me encanta de los temas que hemos visto, que es adoración, servicio, evangelismo y ahora discipulado, todos están como conectados entre ellos. Leía el año pasado un libro de un pastor que se llama Matt Boswell, que decía que él agarró un año y él dijo, bueno, voy a fundar una escuela de adoración, ¿verdad? Entonces levantó una lista en su iglesia y 3 personas se fueron a vivir con él para fundar la escuela. Lo ayudaron, se fueron a vivir con él en la casa, lo ayudaron a construir el lugar y de todo. Él les dio clases de Biblia, clases de música, de todo, ¿verdad? Y al final del proceso les preguntaba, ¿qué fue lo que más les gustó del proceso de discipulado? Dice que lo que más les gustó fue compartir ese año con él, verlo a él delante de su familia, que también tenía problemas y lo podían resolver, verlo llorando, verlo riendo, verlo vacilando. Entonces, creo que el discipulado en sí debemos encerrarlo no solo en, como decía Richie, o sea, o ir, no solo en algo, ¿cómo se llama esto? Bueno, no solo enseñar, o recibir, sino es algo vivencial, es algo de mi ejemplo. O sea, de lo que estamos estudiando, a mí también me está transformando la vida, de demostrárselo a las demás personas que estamos discipulando. Entonces, es una ardua labor, es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que nos lleva a la congruencia de lo que predicamos y de cómo vivimos. Sí, yo creo, igual como habla Ricardo y habla Marco, que
que más allá del solo absorber conocimiento, va acompañado de acción. Y era lo que decía un poco yo también atrás con el ejemplo. La gente nos está viendo, nosotros somos seguidores de Cristo, y si cada uno de ustedes que es líder, hay gente, si sos líder es porque alguien te sigue o porque vos tenés a cargo sanamente a alguien. Entonces yo creo que para tener un buen discipulado, como decías vos, o cómo podemos tener un espacio de discipulado, creo que un punto muy importante es que nosotros podamos ser líderes fáciles de seguir. Porque si nosotros queremos presentar a Cristo, pero nosotros mismos estamos poniendo una barrera o estamos levantando un muro, ¿cómo vamos a presentar a Cristo si ni siquiera nosotros mismos permitimos que alguien lo conozca? Entonces sabemos que sí, a nivel de conocimiento, los grupos pequeños, si yo tengo una relación estrecha con alguien, yo puedo sentarme a estudiar la Biblia, claro, pero existen muchos tipos de discipular a una persona. Puede ser, como hemos visto, conozca yo o no a la persona, al estarla viendo, el cómo reacciona, el qué digo, el cómo reacciono yo, el cómo hace mi líder ante una situación de enojo, ante una situación de crisis, cómo está reaccionando mi líder. Ahí estoy también aprendiendo yo. Entonces yo creo que nosotros como líderes tenemos que estar realmente cerca de Cristo y ser también líderes de fácil seguir. Yo quisiera hacer una pregunta. Javi, yo sé que vos sos el de la pregunta, pero eso es para que se la lleven en el corazón. Si vos tuvieras la oportunidad de tenerte como líder, ¿serías fácil de seguir? Esa es, así quiero terminar esta parte con una pregunta. Ok, entonces ahí nos tiró el desafío de ir a todos. Espero que toda la gente que esté conectada esté haciendo sus preguntas, esté tomando anotaciones. Fuimos llamados a dar buenas nuevas, fuimos llamados a discipular, fuimos llamados a adorar, a servir, y podríamos hablar de un montón de otras características a las cuales fuimos llamados y que todas se complementan en sí, que todas sirven para glorificar a Dios en absolutamente todo lo que hagamos. Yo quería que pudiésemos cerrar con un mensaje de cada uno de ustedes, sabiendo que la temática de Refil es pensando en la iglesia de acá a 10 años y de las decisiones, las acciones, las preguntas que nos podemos hacer el día de hoy, que pueden ser puntos de inflexión para lo que va a suceder de acá a 10 años. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué podemos decir? Ahorita todos los que están conectados son líderes de jóvenes, sirven en la pastoral infantil, hay pastores conectados. ¿Qué podemos decir para cerrar, digamos, es todo esto que acabamos de conversar a estas personas? Ok, para cerrar mi participación, primero agradecerle a todos ustedes que me hayan permitido estar acá. Gracias a David, a Nati, a cada uno de ustedes, los compañeros de panel, a Javi. Y quisiera cerrar mi participación con esto. La primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, no necesariamente así es en un término de tiempo, pero la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es en Mateo capítulo 16. Y es muy particular, es muy interesante ver para atrás, cuándo fue la primera vez que Jesús utilizó esa palabra en este caso. Y fue en aquel momento tan interesante cuando él hace un quiz, hace un examen y pregunta quién dice la gente que soy yo. Y todos conocemos la respuesta explosiva de Pedro: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, Jesús menciona por vez primera la palabra iglesia. Sobre eso que has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, mirando hacia adelante, yo creo que nosotros tenemos también que dar un vistazo hacia atrás, porque allí, en esa coyuntura, hubo 3 desafíos. 3 desafíos que se manifiestan en ese momento, en esa particularidad, que creo que la iglesia
No importa si es una iglesia joven, una iglesia en Uruguay, no importa. La iglesia hacia adelante en 1 año, en 5 años, en 10 años, tiene que aceptar este desafío triple. 1, el desafío de la revelación. Eso solo lo revela mi Padre que está en los cielos. La iglesia tiene que saber que tiene que ser un factor que Dios utilice para traer revelación a la gente. Número 2, el desafío de la transformación. Porque en esa coyuntura, después de haberle dicho Pedro durante mucho rato, en esa coyuntura le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, y le recuerda su historia, le recuerda su nombre de pescador mal hablado y mujeriego y peleón, y le dice, y le recuerda a su familia, y le recuerda la problemática, y también le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, y luego lo vuelve a llamar Pedro en la estructura que se plantea allí. Así que no solamente tenemos una coyuntura de transformación, un desafío de revelación, sino un desafío de extensión. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y creo que este desafío debe ser desde ahora asumido por la generación que usted representa. Una generación que tiene al frente la responsabilidad de la próxima década. Y acepten este desafío, el que lanzó Jesucristo allí. Es un desafío de revelación, de transformación y de extensión. Muchas gracias, Richie. Marco, Ire. Yo quería cerrar también con 3 cosas que creo que debemos asumir como iglesia. Y creo que es muy importante en medio de la sociedad y de los bombardeos que ella tiene con nosotros y más con la población joven, ¿verdad? Es muy interesante, pero los 3 puntos rápidos. El primero es integridad. Creo que la iglesia debe ser íntegra, debe ser coherente con lo que está predicando. En el último año, como pastoral, hemos tenido un ataque muy interesante a la sexualidad de nuestros jóvenes, por medio de la pornografía, por medio del sexting. Y estudiando sobre esto, la única manera, y estudiando en la Biblia, ¿verdad? Se dice que si usted le confiesa sus pecados a Dios, Él se los perdonará, Él le otorgará perdón, ¿verdad? Pero eso no queda ahí, Dios le va a perdonar eso, pero el pecado de la pornografía, el pecado del sexting, trae una herida al alma, eso no se sana, así porque así. Entonces, Santiago, más adelante en la Biblia, dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Dios nos está retando en estos años, en esta década, a todos los jóvenes, a todas las personas que tienen un problema de adicción a la pornografía o en algún problema de estos, a salir de la oscuridad, a pedir ayuda, a confesar sus pecados. Hay que dejar de vivir en la oscuridad y empezar a vivir en la luz, a la luz de la verdad, que la verdad es Jesús. Entonces necesitamos vivir tener una vida íntegra, ser íntegros. Segundo, necesitamos ser una iglesia cristocéntrica. Como ahora les decía, ¿qué pasaría si toda la gente que llega a la iglesia llega y tiene su mirada fija en Jesús? Va a ser una adoración completamente diferente. Por lo tanto, ¿qué tan diferente? O sea, ¿qué tan diferente podría ser esa adoración? Y es un reto de como iglesia, ¿qué pasaría si servimos con nuestros ojos enfocados en Jesús? Si vemos con los mismos ojos de Jesús, es muy interesante. Y el punto 3 es una iglesia llena de gracia. Quiero mencionar al doctor Ted Roberts, que dice, esto fue escrito básicamente antes del año 2000, como en el 99, y dice, la iglesia del futuro, si va a ser eficaz, debe convertirse en un lugar donde se practique la gracia. Debe ser un lugar donde predomine la esperanza y donde la negación, en especial el fingimiento religioso, no tenga lugar.
me llamaba mucho la atención porque yo lo leía y fue escrito como en alrededor de los 90s. Y yo decía, él está diciendo esto a la iglesia del futuro. Nosotros somos la iglesia del futuro. Nosotros tenemos que dejar al lado la religiosidad y empezar a abrazar la gracia de Dios, esa gracia que transforma, esa gracia que nos libera, esa gracia que nos sana. Entonces creo que estos son los retos que tiene Dios para una iglesia en estos 10 años, y es dejar la religiosidad, abrazar la gracia, ser completamente cristocéntricos en todo lo que hagamos y ser completamente íntegros delante de Dios, delante de nuestros líderes, delante de nuestros servidores y delante de toda la comunidad que nos puede ver. Bueno, gracias Javi, bueno, gracias a todos por la invitación y fue un gusto también compartir con ustedes acá desde la fría Uruguay. Bueno, creo que estamos en invierno. Creo que estamos nosotros atravesando a nivel mundial y bueno, en América Latina, en este tiempo momentos muy crudos, donde cada vez nos tratan de mostrar como cosas normales aquellas cosas que no lo son. Y creo que nuestro desafío como iglesia es ser una iglesia portadora de esperanza. Creo que el mundo y el enemigo constantemente nos está recordando lo pecadores que somos nosotros, como para que cada vez que nosotros vayamos a la iglesia estemos también nosotros con juicio señalando a las personas. Entonces, yo quiero animarlos a que cada uno de nosotros podamos ser portadores de esperanza y que podamos contagiar esperanza a la gente que nos está rodeando, porque creo que como humanos nosotros somos buenos para recalcar siempre lo malo de las personas, pero yo quiero animarlos también a que podamos ver lo bueno, a sacar el oro de las personas en vez de estar señalando lo que no nos gusta, que descubramos la esencia más pura de las personas a las que estamos liderando, de nuestros pastores, de la gente con la que nosotros estamos, que podamos realmente sacar esa esencia. Y también quiero animarlos y a desafiarlos como líderes a que sean líderes genuinos, que no intenten ser copias baratas de nadie, ni estarse comparando con otros líderes, con otras iglesias, con otras personas. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una esencia. Así que aprovechemos este tiempo para sacar el mejor provecho de esa fragancia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que nosotros también podamos ser ejemplos fuera de lo común y que otra vez podamos ser líderes de fácil imitación, que seamos imitables y que seamos de fácil acceso a aquellas personas que necesitan y tal vez quieren tener un contacto con nosotros. Y como la iglesia de Tesalónica, que a pesar de que hayan diferentes perspectivas, que seamos una iglesia en la que todos hablen bien de nosotros. Así que tenemos muchísimo por hacer. Cada uno de ustedes, líderes jóvenes hoy, serán los líderes maduros dentro de la próxima década, y cada experiencia, cada aprendizaje que te está haciendo crecer en este tiempo, sin duda Dios lo va a usar para hacer su iglesia en los próximos años. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Creo que ha sido sumamente enriquecedor poder escucharlos, poder construir juntos en base a estas 4 temáticas. Creo que los desafíos que se nos plantean son muchos, pero tenemos a alguien muchísimo mayor que cualquier desafío, muchísimo mayor que cualquier circunstancia, alguien que ha vencido el mundo, y debemos de alegrarnos de eso. Vamos a pasar al tiempo de preguntas antes de que nos despidamos. Bueno, tenemos el tiempo de preguntas y vamos a tener una actividad más, pero ya para despedir a nuestros panelistas, Nati tiene algunas preguntas que recopilamos de las que hicieron, entonces para que podamos contestarlas. Nati, ¿estás por ahí? Sí, perfecto. Chicos, les voy a leer unas cuantas preguntas que seleccionamos. La intención es que seamos muy concretos y al grano para que podamos atender la gran mayoría. Y esta es la primera. Siendo miembros de ministerios y pastorales de jóvenes y teniendo más claridad de lo que conversamos hoy, ¿cuál es la mejor forma de influenciar a las poblaciones de mayor edad en nuestras comunidades e iglesias que parecen mantenerse muy arraigadas a costumbres religiosas o que presentan resistencia ante las nuevas ideas que traen los jóvenes para la nueva década?
Ok, tal vez uno que quiera contestar, o bueno, podemos construir, bueno, Iri, dale. Sí, yo pienso que es importantísimo hacerlos formar parte, porque muchas veces lo que he escuchado es que se sienten excluidos, ¿verdad? O tal vez dicen, bueno, ya me van a quitar el campo, ya yo no voy a servir. Y yo creo que es muy importante poderlos hacer parte, que involucrarlos. La sabiduría que tienen las personas mayores es súper necesaria en cada ministerio. Así que yo creo que es valorar también el trabajo que ellos han hecho a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y poder más bien afianzar todo el conocimiento y toda la sabiduría que ellos tienen para poder más bien a ellos impulsarlos a esta nueva etapa que tenemos con los jóvenes y con los niños. ¿Alguno más quiere agregar algo? Si no, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Nati, ¿cuál es la otra? Excelente, Ire, muchas gracias. Esta viene de Adrián Grillo, desde Guapiles, y dice así: mi pregunta es para el pastor Ricardo. Pastor, si pudiera hacer un contraste entre la música del inicio de su ministerio y el de ahora, ¿cree que en esta generación hemos mejorado algo? Creo que sí. Gracias por la pregunta y saludos a todos los guapileños. Básicamente, creo que hubo una época dentro de mis inicios donde sí habían siempre ha habido como un remanente de riqueza, pero me acuerdo de una canción que decía que el cristiano no puede estar enojado, por ejemplo, cosas, o otra que decía, oye diablo, que era una canción rarísima, que como hablando con el diablo, diciéndole cosas. Realmente, este tipo de letras en algún momento empezó a como a ser parte. No puedo decir que ha sido extirpado, pero sin duda alguna hay ministerios a nivel mundial como Hillsong, como Bethel, algunos ministerios que han pujado para que hayan niveles más profundos de adoración, de exaltación. Así que, y por mencionar solamente dos, hay muchos más. Mi respuesta es sí. Creo que hoy, bendito sea Dios, tenemos muy buen material de alabanza y adoración, de cosas que queremos. Yo siempre digo, hay cosas que yo quiero decirle a Dios, pero no se me ocurren. Y una canción con ese tipo de letra me permite colgarme de una canción para convertirla en una oración y obtener bendición. Gracias, Richie. Y Nati, ¿hay otra? Sí, tenemos más. Excelente. Esta es la tercera. ¿Cómo enseñar a personas de afuera o nuevos creyentes a adorar? Marco. Marco. Es una pregunta muy interesante porque se puede responder perfectamente con el servicio, con el discipulado y con el evangelismo. Es muy interesante llevar a alguien que quizás nunca ha ido a una iglesia, meterlo en la iglesia y empezar que empiece el tiempo de la música, que son 30 minutos, y el hombre así, ¿verdad? Como, ¿qué estará pasando aquí? ¿Por qué ese madre le canta al techo, a las luces? Entonces, creo que todo va conectado al discipulado. Primero, lo más importante es conozcamos a Jesús. Luego, segundo, ¿por qué adoramos? ¿Por qué estamos cantando? También ellos muy probablemente se van a estar fijando en la manera en que nosotros adoramos, ¿verdad? En el momento en que nosotros estamos cantando, en el momento que nosotros estamos levantando. ¿Qué pasa si nos preguntan, ¿por qué usted levanta las manos? Deberíamos de saber por qué estamos levantando las manos, ¿verdad? Entonces, creo que va demasiado relacionado con el discipulado, va demasiado relacionado también con lo que enseñamos en la iglesia, en lo que enseñamos nosotros como cristianos. Es una labor, digamos que difícil, pero es más del uno a uno, ¿verdad? Es algo que no se puede enseñar en una tarima, es algo que no se puede enseñar quizás tocando un instrumento, es algo que se tiene que enseñar por medio del discipulado, por medio de una conversación evangelística.
hasta por medio del servicio, que estamos adorando por medio del servicio. Gracias, Marco. Nati, te escuchamos. ¿Hay más? Sí, es una de las que nos llegó por medio del chat. Dice así: Dios nos ha dado dones espirituales y talentos para poner a su servicio, pero si no los reconocemos, no los ponemos en práctica. Como iglesia, ¿cómo podemos empoderarnos y animarnos los unos a los otros para encontrar esos dones? ¿Quién quiere contestar? Irene. Irene. Paso estaba yo en embarcador. ¿Cuál es la pregunta, Nati? Perdón, otra vez. Así dice Ire: Dios nos ha dado dones espirituales y talentos para poner a su servicio, pero si no los reconocemos, no los ponemos en práctica. Como iglesia, ¿cómo podemos empoderarnos y animarnos los unos a los otros para encontrar esos dones? Ok, yo creo que lo que pasa muchas veces es que o no los hemos descubierto o nos da miedo, ¿verdad? Porque a veces he escuchado también muchas personas que dicen, quiero servir, pero no sé en dónde, siento que yo no sé hacer nada. Y Dios siempre nos ha regalado cosas a nosotros para hacer. Y las experiencias que nosotros hemos vivido anteriormente o por lo que nosotros hemos pasado, Dios lo usa también. Entonces yo creo que como iglesia y nosotros, ¿verdad? Como líderes, podemos estar también detectando a la gente que nos rodea, ¿verdad? Uno ve, no sé, a alguien que es muy bueno a nivel creativo, entonces empoderarlo, bueno, vení, empecemos a hacer esto y empezar a delegar, porque yo creo que a veces a nosotros como líderes nos da como miedo el delegar por temor a que le quiten el campo, ¿verdad? Entonces yo creo que un líder ve lo mejor de una persona y saca lo mejor de una persona. Entonces yo creo que nosotros mismos como líderes y como iglesia tenemos que estar atentos a esas personas, a las reacciones, a qué quiere hacer, a convocar, porque algo que he aprendido mucho acá a lo largo de estos 4 años es que hay oro en la gente. Lo que pasa es que a nosotros a veces no lo descubrimos. Entonces nosotros como líderes también creo que Dios nos da esa facilidad de detectar aquellos dones y aquellos talentos que la gente tiene y entonces nosotros como líderes los impulsamos para que ellos también puedan como tomar la batuta, ¿verdad? Como decimos los ticos, si hay uruguayos no me van a entender, pero es como tomar la batuta para ayudarlos a que también saquen lo mejor de ellos para Cristo, para glorificar su nombre. Creo que esa era la última pregunta. Entonces, nada, de nuevo agradecer a Ire, a Ricardo, a Marco por su tiempo, por su corazón y por todo lo que compartieron. Creo que ha sido un tiempo sumamente provechoso y enriquecedor. Y nada, nos abrazamos el desafío. Creo que también algo que nos permitió estar por medio de la tecnología es que se nos unieron gente de muchos países, de muchos lugares, y entendernos como un cuerpo y que esa iglesia de 10 años es un trabajo en conjunto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con Nati, que tiene una actividad para continuar con este conversatorio. Así que de nuevo, muchas gracias a todos. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas que estuvieron con nosotros. Ellos ya se van a estar desconectando del espacio. Antes de que nos vayamos, queremos hacer un análisis entre todos de cómo se ve nuestra iglesia, nuestro ministerio, en términos de lo que estuvimos conversando hoy. Y para eso van a ustedes encontrar en pantalla un código de acceso a la plataforma que pueden ingresar por medio de su celular o computadora a la dirección menti.com. Menti.com, y en pantalla van a ver el código de acceso. Van a hacer 4 preguntas súper rápidas a las cuales les vamos a poner una calificación, de forma que juntos podamos ver en qué estado encontramos nuestro ministerio, nuestra iglesia, y que podamos irnos con un reto y con un espacio de esto, acá es donde tengo una oportunidad para crecer, para potenciar a mi equipo. Entonces, les pedimos que puedan ingresar a menti.com y utilizar el código de ingreso que están viendo en pantalla.
Se entiende la adoración como un estilo de vida, de amor y obediencia a Jesús en todas las áreas de la vida, hablando en términos de nuestra iglesia y ministerio, ¿sí? En términos de servicio, hemos identificado áreas de servicio dentro y fuera de la iglesia y estamos activamente sirviendo. Para el evangelismo, tenemos esfuerzos continuos de alcance tanto dentro como fuera de la iglesia. Y la última es de discipulado. ¿Existe en mi iglesia un esfuerzo continuo de formación de discipulado? La intención es que puedan calificar de 0 a 10 cómo van los resultados y ahí en pantalla ya los vamos viendo. Si alguien todavía no ha ingresado, el código de acceso es 998516 en menti.com. Y en unos cuantos segunditos vamos a estar viendo cómo estamos en esto y que nos llevemos el reto a partir de lo que ya hemos conversado. Que hay un plan para mí, no hay rencor en ti, las puertas has dejado abiertas. Estoy vacío sin tu amor, anhelo de tu redención. Te necesito, Señor. Mi mal y mi pecado perdonaste con tu amor, Señor. Te necesito, Dios, hoy vuelvo a casa. Te necesito, Dios, hoy vuelvo al lugar que tienes para mí, que tienes para mí. Bien, como están viendo y pueden ver en pantalla, las respuestas se van actualizando en tiempo real y ya vamos viendo un poco los resultados y vamos a hacer como un paso encima. Se siguen moviendo en lo que ustedes van votando, pero en términos generales, con respecto a lo que vemos en la adoración de nuestros ministerios e iglesias, ha obtenido una puntuación de aproximadamente 6.8, 7.1. Tenemos un buen espacio, sin embargo, creo que es una buena nota dentro de lo que estamos viendo en términos de servicio y las áreas que hemos identificado dentro y fuera de nuestras iglesias para servir activamente. De igual manera, está en aproximadamente un 6.8, 6.9. Eso quiere decir que también nos encontramos bien en términos de notas. Podríamos decir que vamos pasando, con el entendido que acá estamos miembros de iglesias por toda Costa Rica, en Uruguay, en otros espacios del mundo, y ver de qué forma nos estamos pareciendo. Acá hay una nota súper interesante en términos de evangelismo. Tenemos esfuerzos continuos de alcance tanto dentro como fuera de la iglesia, y creo que ahí no estamos pasando con la nota mínima de 6, estamos en un 5.5, 5.7 de nota total. ¿Qué nos llevamos de reto a partir de lo que conversamos hoy para ser la iglesia que evangeliza hoy y en los próximos 10 años? Y en términos de discipulado, si en nuestra iglesia hay un esfuerzo continuo de formación de discípulos, la nota de igual manera anda entre un 6.5 y 6.7. No hacemos el corte de la nota 7, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nuevas herramientas, qué nuevas formas de discipulado de lo que aprendimos hoy y de lo que vemos en la palabra podemos incorporar en nuestros ministerios y servir? Y este ejercicio era solo con la intención de que en ocasiones podemos desmotivarnos, pero creo que en dos direcciones este ejercicio nos impulsa y nos motiva, pero también nos permite ver a dónde tenemos áreas de oportunidad de crecimiento. Así que pueden tomarle fotos a sus pantallas, pueden llevarse estas preguntas y las notas, la calificación que tenemos, y ojalá dentro de un tiempo, si volviéramos a conversar de esto, encontremos mejores notas y mejores historias que compartir entre todos nosotros, de historias de éxito entre lo que estamos haciendo. Gracias por estar activos en el chat. Hemos visto sus comentarios y han sido de mucho valor. Quisiera recalcar uno que hizo Dana, que dice: nuestros actos siempre van a hablar más que nuestras palabras. Un simple gesto puede impactar la vida de alguien, más ahora que la gente anda preocupada, ansiosa, y muchos tiran solo para sus sacos sin pensar en el prójimo. Esa es la oportunidad de servir y mostrar el amor de Jesús.
y también de Diego Araya, que nos se une de parte de CORE en Vancé, en Vía Abundante Norte Cariari. Dice: evangelismo desvinculado de una inversión intencional y relacional será un concepto a medias. El reto es ofrecer un mensaje asociado a un modelo y deseo genuino por amar y compartir con aquellas personas que Dios puso a nuestro alrededor. Comentarios de muchísimo valor, un par de los que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros. Y antes que nos vayamos, queremos contarles que hemos preparado un material de forma que ustedes, con sus equipos de trabajo, después de esta actividad, se puedan unir y trabajar en ciertos factores que pueden impulsar su tarea como ministerio y iglesia hoy y en la próxima década. Hemos preparado un PDF, ustedes lo pueden encontrar en la sección de notas. Si están desde su celular, acá abajo, en una de las pestañas que dice notas, pueden encontrar el link a la carpeta de Drive, o si están en sus computadoras, igual en la parte de notas pueden seleccionarlo. Ahí tendrán acceso directo a un documento muy, muy completo con ejercicios que ustedes y sus equipos pueden llenar y preparar, entender en qué estado están ahorita, qué barreras y oportunidades tienen, pero además armar planes de acción para el tiempo que viene. Así que los invitamos a que guarden ese link y se puedan llevar ese material para trabajar con sus equipos. Antes de irnos, les contamos que hoy es apenas el primer día de Refil, pero la próxima semana, a partir del martes, tendremos espacios para todas las edades, empezando por padres de familia, preadolescentes, adolescentes, jóvenes mayores de edad, y cerrando el sábado 1 de agosto con el evento Refil General a partir de las 9 de la mañana. Todos estos en transmisión en vivo por Facebook y YouTube, Jóvenes Live, Jóvenes Back. Y ustedes y sus grupos, sus familias están invitados. Así que apúntense a participar, a unirse con nosotros. Queremos que ustedes, junto con nosotros, podamos estar atentos y escuchar el reto y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, nuestras iglesias y jóvenes, para Refil 2020. Gracias por ser parte, gracias por estar hoy. Antes que se vayan, quisiéramos que nos dejen en la sección de comentarios las redes sociales de sus ministerios e iglesias. Queremos conectarnos, queremos conocernos, así que pueden apuntar ahí en los comentarios el nombre de su Instagram, de su Facebook, y de forma que como ministerios, amigos y hermanos podamos conectarnos. Ya casi nos vamos, nada más acompáñenme en una oración a dar gloria a Dios por el espacio que hemos tenido y por el reto que deja en nuestras manos y la labor ardua que llevamos a partir de lo que hemos aprendido hoy. ¿Me acompañan ahí desde donde están? Padre, gracias por tu bondad. Gracias por este espacio que nos diste hoy. Te damos gloria por la tecnología y las herramientas que hemos podido utilizar para conectarnos desde Cariari, desde Grecia, Guapiles, Uruguay, Coronado. Señor, gracias por cada persona que está acá con nosotros. Pero hoy te glorificamos porque tu obra, tu reino, Señor, están cerca y queremos ser parte, Señor, de tu respuesta a esta tierra, a esta sociedad, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros como líderes, Señor, que en primer lugar nosotros te busquemos, tengamos una relación viva, ardiente contigo, Señor, que seamos un reflejo de Jesucristo y que a partir de eso, Señor, nos dirijas a movilizar y dirigir a una generación, Señor, deseosa de tu palabra, deseosa de rescate, de esperanza. Rogamos que tu palabra sea eficaz, viva, Señor, a esta generación, a la que viene, a la que va a estar dentro de 10 años, Señor. Y a los tiempos por que vendrán, Señor. Gracias porque nos has visto y a pesar de quién somos, nos consideras. Tuya es toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Y bien, buenas noches. Pueden ir a descansar. Gracias por unirse con nosotros en esta primera noche de Refil. Si quieren más detalles de la próxima semana, pueden buscarnos en Instagram y Facebook como Jóvenes Back, o bien sus líderes y pastores generales también tienen el detalle de las formas y las reuniones que estaremos teniendo. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una muy buena noche.